Parece para una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, puede parecer repetitivo, reiterativo, el mismo mensaje, puede decir una persona, sin embargo, este es el mensaje. No hay otro más importante que este. Esta es la historia más gloriosa que el mundo pueda conocer. Todas las demás cosas que pueda conocer una persona, inclusive a través de sus estudios, no tienen ninguna importancia ni trascendencia en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el mensaje que todos necesitan cada día y que todos nosotros también, siendo creyentes, necesitamos reiterarnos una y otra vez. Presentarnos delante de la cruz y decir: Señor, ¿qué somos realmente? ¿Cuál es nuestra significancia? ¿De verdad estamos aquí en esta tierra para vivir para las cosas circunstanciales o vivimos para las cosas eternas? ¿Cuál es nuestra razón de ser y de existir? ¿Cómo podemos, Señor, nosotros contribuir a esa gloriosa obra que tú hiciste en la cruz, en nuestro lugar? ¿Cómo podemos nosotros responder ante esa obra que tú hiciste? No podemos completar la obra, por supuesto, porque es perfecta, pero podemos también reaccionar en una forma adecuada a ella. Y en el contexto de la unidad de la iglesia, que es el tema que Pablo empieza a tratar en el capítulo 2, él dice que este es el sentir que debe también haber en cada uno de los creyentes genuinos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo desvía la mirada de los creyentes de Filipo hacia la cruz, hacia la persona de Jesús, hacia la obra perfecta del Señor Jesucristo. La semana anterior nosotros vimos cómo Él renunció a sus prerrogativas divinas, cómo Él renunció a ser servido como Dios, no vino a ser servido sino a servir. Se hizo siervo, dice. Cómo Él renunció también a ser tratado con justicia, porque en la cruz fue tratado con la injusticia más grande que alguien puede padecer. Sin ser culpable de nada, sin haber dicho nada equivocado, errado en su vida, sin haber siquiera pensado algo errado, sino habiendo sido justo y santo, perfecto durante toda su vida. Sin embargo, el hombre le puso en la cruz. De tal manera que nosotros hemos visto estas tres cosas que el Señor hizo: al menos renunció a sus prerrogativas divinas, renunció a ser servido como Dios y renunció a ser tratado con justicia, siendo Él el justo. Ahora llegó a la cruz, a esa muerte horrible, a esa muerte que era despreciable para todas las personas, a eso que era una burla para los griegos, que era una estupidez literalmente para los griegos, eso que era algo terriblemente triste para los judíos, que era maldito, ¿cierto?, aquel que es colgado en un madero. Eso que era un absurdo para los romanos, sin embargo el Señor murió en esa cruz. No por sí mismo, sino por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la cruz era simplemente la antesala de lo que venía. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque nosotros no debemos acostumbrarnos a ver a Cristo en la cruz, sino a ver a Cristo exaltado hasta la diestra del Padre. Nuestra mirada debe estar puesta no en aquel que murió en debilidad, sino en aquel que reina con poder y autoridad. Y ese es el cuadro que nos da Pablo del versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La mayoría de las personas deseamos el mayor bienestar con el menor esfuerzo. Queremos ganar mucho con poco trabajo, tener grandes logros y pagar el menor costo posible. Sin embargo, así no es la vida, tampoco lo es la vida espiritual. Jesús es el mejor ejemplo al respecto. Él pagó un gran precio al venir a salvar al hombre. Renunció a sus prerrogativas divinas, renunció a ser servido como Dios, como hemos dicho, y renunció a ser tratado con justicia según su naturaleza lo exigía. Por el contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Descendió a lo más bajo ¿para qué? Para corroborar con su vida que para llegar a la gloria es necesario pasar por la humillación. Como muchas veces enseñó a sus discípulos, para enseñar que el camino de la gloria está precedido por la cruz. El sufrimiento, la entrega, el despojamiento y la humillación debe ser primero el camino para poder alcanzar la exaltación. Y por eso yo he titulado al tema de esta noche, de la cruz a la gloria. La semana pasada vimos de la gloria a la cruz y ahora de la cruz a la gloria. Él se humilló y se humilló y se humilló hasta lo sumo. Por eso ahora el Padre lo exalta y lo exalta hasta lo sumo también. Descendió a lo más bajo para ahora ser puesto sobre lo más alto. Ahora no vemos al Cristo exhalando el último suspiro en la cruz. No lo vemos sin fuerzas, con su rostro de dolor y angustia. No vemos al Cristo recibiendo la burla y el desprecio de sus enemigos. Menos aún lo vemos como lo pintan en cuadros que más asemejan a un hombre impotente y destruido en una cruz. No, ahora lo vemos como el que siempre ha sido. Ahora lo vemos como el que vio Juan en la isla de Patmos, con esa voz potente, con vestiduras regias, con autoridad absoluta, como el triunfador sobre todos sus enemigos. Lo vemos como el Señor de señores y como el Rey de reyes. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, Juan relata lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, y aquí está la imagen del Cristo exaltado, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. No era para menos. Una visión extraordinaria. Juan había estado con él, se había recostado en su pecho en la cena. Juan era uno de los más cercanos junto con Pedro y Jacobo. Iba a todos lados con el Señor Jesucristo. El Señor mostró parte de su gloria en la transfiguración, pero nunca había visto a Cristo exaltado. De hecho, la única visión que nosotros vemos aquí en las Escrituras que tuvo una persona, un ser humano, todavía siendo un hombre, fue Juan. Vio al Cristo exaltado de una manera extraordinaria. Sí, Pablo también se le manifestó, pero no lo vio con la claridad que lo ve aquí. Cuando ve a ese ser que en primera instancia las últimas veces que lo vio fue cuando estaba muriendo en una cruz, cuando después se le manifestó, cuando ellos estaban, recuerdan, ahí encerrados por miedo a los judíos y él se puso en medio y le dijo, paz a vosotros, todavía no había sido exaltado. Sin embargo, ahora lo ve exaltado, en su exaltación más sublime. Y dice él, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está el Señor. Pero ya no el Cordero,
sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus vestiduras son vestiduras reales. Su poder es evidente. Llamas como de fuego sus ojos. Su voz como estruendo, potente. El Señor que nosotros vemos en el día de hoy, el Señor que nosotros conocemos en el día de hoy, no está en una cruz, está a la diestra del Padre. Y por eso nuestra mirada y nuestro corazón, hermanos, como creyentes, debe estar puesto en Él, en su carácter, en su poder, en su autoridad. Por eso no podemos temer a lo que nos puede hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre si nuestro Dios, nuestro Redentor, está a la diestra del Padre? Qué maravillosa escena. Al mismo tiempo, qué terrible escena para un hombre. Juan vio a Cristo más allá de la cruz, después de la cruz, en su estado glorioso. Este es ahora Jesucristo, este es nuestro Señor. Admiremos su belleza, grandeza y gloria. Una vez se humilló a sí mismo, ahora es exaltado por el Padre. Todos un día lo mirarán y se postrarán ante el gran yo soy, eso dice Pablo más adelante. Y Él nos está enseñando aquí, le está enseñando a los filipenses en primera instancia el apóstol Pablo, diciendo, miren a Jesús. Esa es la manera en que ustedes tienen que vivir. Ese es el ejemplo sublime. Ustedes tienen que humillarse para después ser exaltados. No exaltarse, porque si se exaltan serán humillados. Jesús es aquel en el cual debe estar puestos sus ojos. Este es el cuadro que nos pinta Pablo acá. Este es el Señor. Nuestros ojos se nublan porque no podemos contener, ¿verdad?, la emoción al pensar en este maravilloso Señor. Ya no es un judío más que anda por las calles de Jerusalén. Ya no es aquel que le vemos sin atractivo para que le deseemos. Al contrario, ahora le vemos glorioso, majestuoso, teniendo el control absoluto de todos los acontecimientos sobre esta tierra. Todo lo que ocurre aquí no es un accidente para Él. Él gobierna con poder. No gobernará un día, Él gobierna con poder hoy. A pesar de las apariencias. Vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, ahora es coronado de gloria y de honra. Tenemos aquí varios pasos en la exaltación de Cristo. Y yo quiero tomar cada una de las frases que aparecen allí, porque cada una de las frases son como peldaños que van ascendiendo, hasta que finalmente terminan en el propósito sublime por el cual Cristo vino a esta tierra a buscar y salvar al hombre perdido. Pablo nos pinta este glorioso cuadro que nos ayuda a ver las cosas totalmente distintas. Si Cristo no hubiese venido a morir por quienes vivimos en un punto imperceptible del espacio como lo es la tierra, no tendría entonces razón de ser nuestra existencia. Viviríamos para morir y se acabó. Sería un círculo vicioso. Vivimos, nos desarrollamos, morimos. Vienen otros, nacen, viven y mueren. Pero no es así. El hecho de que Cristo se haya fijado en un punto imperceptible, como acabo de decir, que es esta tierra en consideración al universo, y haya venido a este lugar, eso da dignidad al ser humano. Eso le da sentido a la existencia del ser humano. Ahora tenemos, si tiene significado y propósito en nuestra vida. Todo esto es porque Cristo vino a morir por nosotros. Alguien escribió, lo que hace que este pequeño mundo tenga significado e importancia es la muerte de Cristo aquí en esta tierra. No hay ningún otro motivo. Los astrónomos dicen que somos una pequeña partícula en el espacio y que si este mundo en el cual vivimos fuera borrado, no afectaría en nada al resto del universo. Alguien ha dicho que el hombre es como una enfermedad en la epidermis de un planeta menor. Eso es lo que somos. Pero lo que ha dado dignidad al hombre y ha causado que él pueda mirar los cielos y cantar alabanzas a la divinidad es el hecho de que Jesucristo vino y murió en la cruz por él. Eso es lo que le da sentido. Eso es lo que nos hace entender nuestra propia realidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual nacimos un día? Es el hecho de que Cristo vino a morir por personas como nosotros. Y por eso el Padre hizo esto con el Hijo.
Por lo cual, esta palabra une todo lo que venía diciendo anteriormente. Renunció a sus prerrogativas divinas, renunció a ser tratado, a ser servido como Dios, renunció a ser tratado con justicia, por lo cual, por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo. Eso es lo primero que aparece. Es la primera frase allí. Ahora, este fue siempre el propósito del Padre, exaltar a su Hijo. Sobre todas las cosas, lo exaltó hasta lo sumo. En el griego esta es una sola palabra, exaltó hasta lo sumo, que para nosotros son dos, en el griego es una sola palabra. Y es muy interesante, puesto que se puede traducir como exaltado con exaltación. Es decir, el apóstol Pablo buscó una palabra que casi fuese irreproducible en el lenguaje para poder demostrar que Dios hizo algo extraordinario con su Hijo. Ya que pasaste por la humillación de la cruz, ya que descendiste a lo más bajo, yo te voy a exaltar hasta lo más alto. Y no en el sentido de que como Dios fuese exaltado, porque Dios no desciende ni es exaltado, Dios es el mismo siempre, sino en cuanto a que Él tomó forma humana, en cuanto a que Él se identificó con nosotros, en cuanto a que Él fue semejante a los hombres. ¿Y dónde fue exaltado? Fue exaltado aquí en la tierra, y nosotros como creyentes y como personas de esta tierra podemos admirar eso que el Padre hace con el Hijo. Notemos un detalle. Él se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, pero el Padre es el que lo exalta ahora. La exaltación de Cristo empezó con su resurrección, cuando venció poderosamente la muerte, cuando dejó la tumba vacía y con eso dijo: yo he vencido la muerte una vez para siempre. Allí comenzó su exaltación. El enemigo más terrible que había venido por causa del pecado, ese enemigo fue abolido por la resurrección del Señor Jesucristo. Como cantábamos recién, gloria a Dios, el Señor resucitó. Ese es el sello de la obra de Cristo, como decíamos en la mañana. Y hermanos, como es el sello de la obra de Cristo, allí ese es el primer peldaño de la exaltación. ¿Y dónde ocurrió eso? Aquí, en la tierra. Aquí en la tierra. Cuando fueron las mujeres el primer día de la semana para llevar estas esencias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo como se hacía normalmente como costumbre, no estaba el cuerpo. Y apareció el ángel y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego le dicen: venid y vean ustedes mismos, percátense, aquí está la evidencia palpable, Jesucristo venció la muerte. Y ese es el primer peldaño en la exaltación. El Padre le levantó poderosamente entre los muertos. Y eso tiene un significado real y práctico para nosotros. Porque eso significa que no hay nada a lo cual podemos temer. Ni en el cielo, ni en la tierra. Solamente a Él. Porque obviamente Él es el único que venció la muerte. ¿Y qué no puede hacer el hombre? Solamente quitarnos una vida física. Pero no puede quitarnos la vida esencial. Y al estar por la fe unido a Jesucristo, también nos asegura que no solo nuestra alma es redimida, sino que nuestro cuerpo será redimido un día por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue exaltado ¿cuándo? Cuando resucitó entre los muertos. El segundo peldaño de exaltación hasta lo sumo es el peldaño de exaltación que tiene que ver con la ascensión. Resucitó. Estuvo 40 días presentándose, como dice el libro de los Hechos, dándoles pruebas indubitables, es decir, incuestionables, que Él efectivamente había vencido la muerte, instruyendo a sus discípulos, diciéndoles que esperasen la venida del Espíritu Santo para que pudiesen salir y proclamar esa verdad, ese triunfo sobre la muerte de Cristo en todas partes, comenzando desde Jerusalén. Después de 40 días, Él asciende a los cielos en la presencia misma de sus discípulos. Ascendió a la gloria. Y en esa ascensión allí está su segundo peldaño de exaltación hasta lo sumo. Su regreso al cielo. Su regreso al cielo. Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. He hecho la obra que me diste que hiciese. Señor, vine y salvé a todos los que tú me diste. Estaban en el mundo, del mundo me los diste y yo los salvé. Les di vida eterna.
Eso dice en Juan 17 cuando ora al Padre. Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Su regreso al cielo. Y Él ascendió a los cielos para presentarse en el santuario celestial con su sacrificio, suficiente para poder salvar a todos aquellos que confían en Él. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, en el capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Eso el autor de Hebreos está diciendo. El hecho de saber que Cristo traspasó los cielos en su ascensión, eso debe darnos a nosotros una pasión más grande por Él. Retengamos nuestra fe, nuestra confianza. Nuestras convicciones tienen que crecer a pesar del mundo y a pesar de toda la oposición que tenemos y tendremos seguramente hasta que Él venga por su iglesia. Hermanos, esto no es simplemente teología. Recuerden que el apóstol Pablo lo está dando en un contexto de práctica, de vida cristiana. Ese es el segundo paso en la exaltación. Y luego, el tercer paso, que es la coronación. Le dio un nombre, le exaltó hasta lo sumo, eso estamos viendo recién, le exaltó hasta lo sumo, por la resurrección, por la ascensión y por la entronización allá en los cielos. El Señor recibió esa corona, pero habiendo antes recibido la corona de espinas, de burla y de desprecio de los hombres. La corona que era simbolizada por el pecado, porque recuerden cuál fue la razón por la cual empezaron a salir espinos y cardos, por causa del pecado del hombre. El Señor se vistió con esa corona de espinas, como dicen los versículos anteriores, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Se burlaban diciendo, he aquí tu rey, le decían los romanos a los judíos. Pero ahora, una vez que ascendió a los cielos, el Padre lo coronó. El Padre le dio esa corona en su trono celestial. Y allí está el Señor. Es muy interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos el Apocalipsis nos damos cuenta, y esa es una de las cosas que yo pensaba la otra vez, que interesante que el Apocalipsis dice que existe un solo trono en el cielo. Sin embargo, en ese trono está el Padre y está el Hijo también. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En medio del trono. Es decir, el Señor, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo en su tercer escalón hacia el cielo por la resurrección, al vencer la muerte, por su ascensión, al regresar al lugar que había compartido con el Padre eternamente y luego a ser coronado. Ahora con una corona de gloria y no de burla ni de desprecio. Y su exaltación culminará, ¿cuándo? Este es el 4º peldaño, con su venida, durante la cual estará sentado en su trono juzgando a todas las naciones de la tierra. Eso dice la Biblia. Sí, Jesús ya no es la persona que vino en debilidad, ¿no? Jesús es el Todopoderoso. A veces estamos acostumbrados a verlo como aquel que está débil, agotado, agobiado, burlado por la gente, despreciado por todas las personas, muriendo en una cruz, recibiendo el desprecio de todos y la burla de todos. Sin embargo, no, hermanos, el Señor Jesucristo hoy es el Señor de señores y Rey de reyes, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y luego en su segunda venida, que relata Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa será la culminación de su exaltación. Cuando descienda otra vez, pero ya no para no ser servido, sino para que todos se postren delante de Él y le sirvan y lo honren. Y a gobernar con autoridad. Ahora, como dice Spurgeon, detengámonos un poco y pensemos que Cristo no se coronó a sí mismo, pero que su Padre le coronó a Él, que Él no se elevó a sí mismo al trono de majestad, pero que su Padre le levantó allí y lo colocó en su trono. Hermanos, si estamos vinculados realmente con Jesucristo, si estamos realmente vinculados con Él, entonces nuestros mayores afectos no deben ser para esta tierra, sino para aquel que está sentado en el trono con el Padre. Nuestra mayor pasión en nuestra vida debe estar puesta en Él. Lo seguimos a Él, lo amamos a Él, debemos servirlo a Él. Él merece ser servido. Ahora sí, Él está con autoridad diciendo: todo el mundo me tiene que servir. Y tiene todo el derecho porque es digno de ser servido. Y nosotros que le conocemos, nosotros que sabemos lo que significa lo que Él hizo por nosotros para salvarnos, para darnos libertad, para llevarnos a su presencia un día, no debemos estar ocupados todo nuestro tiempo y todos nuestros pensamientos en las cosas superficiales de esta tierra, sino debemos estar ocupados en cómo avanza el reino de los cielos. La gloria de Dios debe ser nuestro propósito principal en nuestra vida. Este hermoso texto ilustra bien el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo varias veces a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Cuando estaban disputando quién sería el mayor, el Señor le dijo: el que sirve, ese será el mayor. Y Él lo corroboró a través de su vida. Vino a servir primero, no a ser servido. Pero ahora está en la presencia del Padre, exaltado hasta lo sumo para ser servido por todo hombre, por todo ser humano, por todos los ángeles. Y más adelante vamos a ver que no solo los ángeles santos, sino aún los demonios tienen que servir. Tienen que humillarse y doblar su rodilla delante del Todopoderoso. Jesús es exaltado hasta lo sumo por el Padre. La propia vida del Salvador, ilustrando su gloriosa enseñanza, el camino de la gloria, nos está diciendo a cada uno de nosotros, es también el camino de la humillación. La senda de la exaltación es también la senda de la sumisión. Sí, ahora el que se humilló es coronado de gloria y de honra. Hebreos 2:9. Se hizo un poco menor que los ángeles, sin embargo, ahora es coronado de gloria y de honra. Queridos hermanos, ahora no vemos al Cristo sufriente en una cruz, sino al Cristo victorioso, exaltado por el Padre. Al igual que Esteban, cuando expiraba, nuestra vista debe estar puesta en los lugares celestiales, mirando asombrados y llenos de gozo el rostro de nuestro bendito Redentor. Esa es su posición, la posición que siempre ha merecido, más aún ahora por su humillación. No vemos a Cristo vencido por la muerte, sino venciendo la muerte. No vemos a Cristo despojado, sino a Cristo coronado. Hasta lo sumo indica el ámbito de esa exaltación. Jesucristo. Y esto es muy importante. No el emperador romano es el que gobernaba en ese tiempo. Jesucristo y no los reyes de esta tierra. Jesucristo y no los presidentes y dictadores y gobernantes y políticos de este mundo. No, Jesucristo es el que reina. A Él debemos lealtad. Ante Él debemos doblar nuestra rodilla, y nuestra rodilla como creyente se doblará solamente delante de Él y de ninguna otra persona. ¿Qué hizo con Él? Lo segundo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miramos la historia de la iglesia y vemos que cuando los apóstoles empezaron a predicar, ¿qué fue lo que más le molestó a los religiosos de ese tiempo? Que predicaran en ese nombre, dice la Biblia. Cuando ellos comenzaron a predicar, los llamaron y le dijeron, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 18, les amenazaron, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No queremos oír eso, no queremos oír el nombre de Jesús.
Porque para los judíos la implicancia del nombre no es como para nosotros, que es simplemente una identificación. Para los judíos y para la gente de ese tiempo, el nombre tenía que ver con la esencia de la persona, con el carácter de la persona. Y aquí cuando dice que el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, está diciendo que su nombre es incomparable. Le está diciendo que representa a una persona imposible de comparar con algo conocido. Tal como dice Isaías, ¿con qué me compararéis?, dice el santo. ¿A qué me haréis semejante? No hay nada con qué comparar a Jesucristo. El nombre que el Padre le dio es una exaltación mayor. Los mismos judíos eran conscientes de eso, como dije, por esa razón. Le dijeron, no queremos que hablen más en ese nombre. Luego, no solo los amenazan, sino también, dice la Biblia, los castigaron, los azotaron. Ahí en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y otra vez, la amenaza después del azote. Y convinieron con él y llamando, versículo 40, Hechos 5:40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. El incrédulo odia el nombre de Jesucristo. Ellos aman el Jesús que ellos han fabricado en su propia mente, pero no el Jesús de la Biblia. Es un nombre que no tiene igual, sublime, más alto que los cielos. Es un nombre que se le da producto de su exaltación. El Señor Jesucristo tiene un nombre especial por el cual el Padre lo coronó, lo exaltó, para que nosotros también pudiésemos conocerlo, amarlo, servirlo y honrarlo con nuestra vida. La tercera frase dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda rodilla. En el día de hoy hay personas aquí en esta tierra que doblan su rodilla como quienes hemos creído por la gracia del Señor delante de Jesús. Pero hay muchos otros que se resisten a doblar su rodilla. Pero eso no será para siempre. No será para siempre. El que no dobla sus rodillas hoy delante de Jesús reconociéndolo como Señor, esa persona va a tener que doblar sus rodillas un día, pero ya no para poder reconocerlo como Señor para salvación, sino por obligación. Estas palabras proceden de Isaías 45:23, que dice que a mí se doblará toda rodilla, dice el Señor, es Él el que está hablando. Jurará toda lengua. A mí se doblará toda rodilla. Es decir, lo que Pablo está haciendo aquí, diciendo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, está diciendo que Jesús es el Dios único y verdadero. Porque el que habla en Isaías 45:23 es Dios. A mí se doblará toda rodilla. Y Pablo está diciendo aquí, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Al aplicar esta descripción a Jesús, dijo alguien, Pablo le sitúa al mismo nivel que Jehová o Yahvé. El prólogo del Evangelio de Juan apoya esta interpretación diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no prevalecieron contra Él. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El doblar de la rodilla es una señal de reverencia, de deferencia, de homenaje. Es la persona menor reconociendo a la mayor. El reconocimiento humano de lo divino, la creación reconociendo al Creador, nuestra sumisión a un poder más alto. Se doblará toda rodilla, no habrá nadie en el universo que no doblará su rodilla delante del Señor Todopoderoso. No habrá nadie. Sí, esos que se rebelan, esos que dicen una cantidad de cosas en contra del nombre de Dios, esos que hoy se burlan del Señor. Esos igual van a tener que doblar su rodilla.
Pablo no está implicando con esto que esto significa la salvación de todos, no. No, bajo ninguna circunstancia, porque en este tiempo cuando dice que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo, ya no es un tiempo de salvación. Ya los salvados van a estar completos, el número de los creyentes va a estar completo, la iglesia va a estar completa. Significa, dijo alguien, que cada ser en persona al fin confesará el señorío de Cristo, ya sea con una fe gozosa o con un resentimiento y desesperación. Uno y otro, creyente y incrédulo, va a doblar su rodilla delante del Señor. Y no solo eso, sino también los ángeles. No solo los ángeles santos que lo hacen continuamente, sino también los ángeles caídos. Aún los demonios. Aún los demonios. Y esa no es la anticipación que ocurrió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿recuerdan? Cuando los demonios salían y lo veían y decían, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Ellos lo reconocían. Incluso reconocían su autoridad, diciendo en alguna ocasión, no nos mandes al abismo, aún. Es decir, aún los demonios van a tener que doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Imagínense la grandeza del nombre de Cristo. La rodilla doblada reconoce la divinidad de Cristo en el orden creado. En los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Qué significa? Que aún los muertos, el Señor, como dice la Escritura, los va a resucitar. Y en cuerpos resucitados, esas personas van a doblar sus rodillas delante del Señor. Pero esas personas que no confesaron a Cristo como Señor aquí, en esta tierra, mientras tuvieron vida, esa persona va a ser para condenación eterna. Algunos dicen, no es bueno que hablen tanto del infierno. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que es el lugar donde van a morar todos aquellos que no doblaron su rodilla delante de Jesús. Los ángeles cantarán su gloria en el cielo. Todo ser viviente doblará la rodilla en la tierra. Y aún aquellos que han muerto van a retomar sus cuerpos porque el Señor así lo va a hacer para sentencia eterna. Los que no han creído, los que se han negado a reconocer a Jesús como Señor. Hermanos, quizás a veces no pensamos mucho en ese momento, en esa circunstancia, en ese tiempo especial, cuando Él se sentará en su trono y va a juzgar, definitivamente. Y este es un juicio sin apelación posible. Aquí en la tierra hay diferentes instancias de apelación, en los tribunales de la tierra. Allá no habrá más apelación. El que no reconoció su indignidad delante de Dios, el que no reconoció su condición de perdición porque estaba corrompido completamente sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad, porque estaba muerto espiritualmente, porque estaba cautivo por el pecado, porque era ciego por el pecado, esa persona que no reconoce su condición nunca doblará su rodilla delante de Jesús. Y si no lo hace, ahora lo tendrá que hacer un día, pero diciéndole, tú eres el Señor, a pesar de que esto me signifique la perdición eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo vino en su primera venida a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese número que Dios, el Padre, le dio que viniese. A los que me diste, dice una y otra vez en Juan 17, a eso vino a salvar. Y todos aquellos que se rehúsan a reconocer a Cristo como Señor, morirán en sus pecados. Y toda lengua confesará, esto es lo cuarto, a Jesús como Señor, dice Pablo. Toda lengua confesará a Jesucristo como Señor. Bien dijo alguien de una forma muy acertada, no habrá incrédulos cuando Cristo venga y gobierne. No habrá incrédulos, porque todos van a creer que Jesús es el Señor. Aunque esa fe para los incrédulos que murieron en sus pecados ya no tendrá ninguna importancia para salvación. No habrá incrédulos en el juicio final. Todos reconocerán a Jesús como Señor. Todos. No
Algunos lo reconocerán con gozo porque han aceptado el Evangelio, y otros con rabia en sus corazones porque van rumbo a la perdición. Sin embargo, todos confesarán que Él es el Señor. De esto podemos decir, dijo alguien, que hay un sentido en el cual Jesús retornó al cielo con más de lo que Él tenía cuando Él se fue. Descendió hasta lo último, pero ahora vuelve para tener como hombre también, porque recuerden que añadió a su divinidad la naturaleza humana como Dios y hombre, en la gloria juzgando con poder y autoridad. Él regresó a la gloria con el reconocimiento implantado entre los hombres de quién era Él y de la adoración que Él merecía, algo desconocido hasta la encarnación y la entera revelación de su persona y su obra. Él siempre, a la vista de Pablo, ha compartido la naturaleza divina, pero es solamente como el resultado de su encarnación, expiación, resurrección y exaltación, que Él aparece a los hombres como un igual a Dios, que Él es adorado por ellos en el modo que Jehová es adorado en el Antiguo Testamento. Él pudo, cuando estuvo en la tierra, haber usado sus poderes milagrosos. Recuerden que Él dijo que Él podía, si quería descender de la cruz, descendía cuando Él quería. Él podía llamar millares de ángeles para que viniesen a defenderlo, pero Él no lo hizo, porque Él renunció a sus prerrogativas divinas que tenía como Dios y enfrentó todo eso como un hombre. No obligó a los hombres a que lo adorasen. Algunos se postraron delante de Él, ¿recuerdan a Tomás? Señor mío y Dios mío. Algunos, como el ciego de nacimiento de Juan, ¿quién es Señor para que Él crea el que habla contigo? Él es, y Él se postró y lo adoró. La mujer samaritana, que lo que reconoció porque Jesús se manifestó como el Mesías a ella también. Algunas personas, pero la mayoría no lo reconocieron como quien era Él. En el día de hoy, algunos que dicen, incluso citan a Jesús. Yo he visto y he leído ateos que citan a Jesús como un gran hombre, como una persona extraordinaria, como un gran maestro, pero eso no sirve de nada. Porque Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Esa es la diferencia. Por esa humillación extraordinaria descrita en Filipenses 2, del 6 al 8, ahora nosotros podemos ver a Jesús exaltado hasta lo sumo. Pero nunca olvidamos el camino que Él le costó, que fue el camino de la humillación. Jesucristo es el Señor. Notemos una cosa interesante. Pablo era un judío. Y por tanto, cuando él escribía en griego, pero con una mentalidad judía. De tal manera que cuando él dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, él estaba pensando en Éxodo 3:14. Cuando Moisés dice, ¿y qué les diré? Si voy a ellos, a los judíos, y les digo esto, ¿qué les diré? ¿Quién te envió? Si me preguntan quién te envió, ¿qué les diré? Y y Dios le dice, yo soy el que soy, te envió. Dile, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Y ese nombre es en el que está asociado con el nombre que después los judíos adoptaron para no pasar a llevar o tomar el nombre de Dios en vano, a Adonai. Y ese Adonai se traduce como Kyrios en el griego, en el Nuevo Testamento. Y para un judío eso significaba decir a Jesús Señor, significaba decirle Dios Todopoderoso. Y por eso aquí cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, tiene una connotación especial porque está hablando de aquel que existe por sí mismo, de aquel que no necesita de nada ni de nadie para existir, de aquel que es autosuficiente, de aquel que no tiene principio ni fin. No debemos perder el significado también de esta palabra en el contexto del Imperio Romano, donde Pablo recuerden, está escribiendo desde Roma hacia los Filipenses. No debemos perder el contexto, porque ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? El Imperio Romano, todos los residentes del imperio, se requería que ellos hicieran juramento de alianza al emperador. ¿Y qué hacían? ¿Cómo lo declaraban? César es el Señor. César es el Curio, César es el Señor.
y quemaban un poco de incienso a la imagen del emperador. Aunque el Estado romano miraba esto solamente como una demostración de sumisión política, posteriormente también lo reconoció se deificó al hombre, digamos, al César como un dios. Sin embargo, la mayoría del tiempo lo reconocían como una demostración de sumisión política. Sin embargo, los judíos y los creyentes también principalmente lo entendieron como una señal de idolatría y tenían razón. Y por eso, ¿qué es lo que hacían los creyentes? Se rehusaban a participar y a decir, César es el Señor. ¿Por qué? Porque para ellos había un solo nombre que merecía eso, y era el Señor Jesucristo. Ellos decían, Jesús es el Señor. ¿Y eso qué significaba para ellos? Potencialmente la pérdida de su vida. Pablo no tiene dudas de quién es en realidad el Señor. No era César. Ante quien él se presentaría a juicio. Recuerden que él apeló a César, pero él estaba no apelando a César diciendo, bueno, yo sé que él me va a libertar, sino que estaba considerando la voluntad suprema, porque él sabía que el Señor de Pablo era Jesucristo. César podría ser un hombre muy alto, con mucho poder y autoridad, pero no es el nombre sobre todo nombre. No. El nombre al cual le pertenece solo, exclusivamente a Jesucristo. Y hermanos, eso mismo pasa en el día de hoy. Los hombres más poderosos de este mundo, que la prensa dice que tienen el poder para destruir naciones si quieren, esas personas no son nada delante del Señor Jesucristo. Eso dice Isaías 40. ¿Cómo son las naciones delante de Él? Como menudo polvo, dice. Los poderosos, ¿qué son? Nada. El Señor Jesucristo, sí. Él es el Señor exaltado. Y el último paso en la exaltación, versículo 11, y todo esto, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando el Hijo glorifica al Padre, el Padre también glorifica a su Hijo. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Es interesante que en la Trinidad siempre la gloria es para el Padre y para el Hijo. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu glorifica al Hijo. De tal manera que todo lo que Jesucristo hizo, y este es el propósito final, muchas veces pensamos, yo durante mucho tiempo pensé que el Señor había venido a esta tierra para salvarme a mí, y ese era el propósito principal, o salvar al pecador, al hombre perdido. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es la gloria de su propio Padre y su propia gloria. Pero para llegar a eso, Él descendió, se humilló, caminó por esa senda de la cruz, llegó a ese lugar de humillación extraordinario y luego fue exaltado. Y entonces ahora el Padre es glorificado por lo que el Hijo hizo. Ahora recuerden una cosa, Pablo dio esta descripción de Jesús no para educar teológicamente solo a los filipenses, sino para equiparlos a soportar las penas que estaban experimentando. Ellos pensaban, Pablo está preso, nosotros estamos acá, pero la persecución era una cosa que se estaba ya previendo en ese tiempo. Nerón había tomado el poder, de hecho, Pablo apelaba en ese momento a César, a Nerón, digamos, como César. Ya venía una persecución mucho más fuerte, de tal manera que estas palabras y el saber que el Señor Jesucristo estaba a la diestra del Padre, el saber que el Señor Jesucristo tenía el trono, la corona y que estaba gobernando sobre todas las cosas, eso les daba fortaleza a ellos. Eso les daba firmeza. Eso les daba convicciones fuertes, igual como nos da en el día de hoy a nosotros, hermanos. Han pasado casi 2000 años y todo esto sigue siendo igual. Jesús sigue siendo el Señor. Y entonces, pase lo que pasa en esta tierra, no podemos temer. ¿A qué vamos a temer? Él la dio también para ayudarles a entender las pruebas de Pablo. Pablo estaba sufriendo y ellos pensarían, ¿por qué Pablo está sufriendo? ¿Por qué está experimentando esto cuando es un fiel siervo del Señor Jesucristo? Pero Pablo le está diciendo, bueno, miren lo que pasó con Jesús. Él se humilló, Él sufrió, siendo justo. Yo no soy justo. Él fue justo, sin embargo,
Él pasó por toda esa humillación, pero luego el Padre lo exaltó. Así que no se preocupen por mí. Él también las dio para ayudarles a practicar un verdadero cristianismo, para procurar y propender a la unidad de la iglesia en medio de tiempos difíciles. Y hermanos, en la medida en que nosotros hoy, en el día de hoy, estemos unidos realmente, nada, absolutamente nada podrá dañarnos. Porque toda la presión que viene de afuera, lo único que va a hacer, toda la aflicción que podamos experimentar en esta tierra, lo único que va a hacer, nos va a acercar al corazón del Padre. Y aún en el último momento, cuando nuestra vida esté a punto de expirar, la muerte lo único que va a hacer tomarnos y llevarnos a la presencia del Padre. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Como dijo Pablo, eso es lo que yo quiero, recuerdan en el capítulo 1. Es muchísimo mejor, dijo, teniendo deseo de partir y estar con Dios, porque eso es muchísimo mejor. Hermanos, ¿a qué podemos temer en esta tierra? Sí, hay preocupación por la enseñanza perniciosa, destructiva que están enseñando en los colegios a los niños. Sí, hay preocupación, pero tenemos un Señor. Tenemos un Señor que sigue allí y nadie mueve una mano ni mueve un pie en esta tierra sin que Él lo autorice. Y podemos confiar. Y por eso cantamos confiadamente. Y por eso podemos salir a trabajar cada día. Y ustedes en sus trabajos pueden demostrar que Jesucristo es una realidad viviente a través de sus vidas. Y pueden decir, todas las leyes del mundo que hagan para destronar a Cristo de su trono, no va a ser posible porque Cristo sigue en su trono. Él es el Señor. Eso debe darnos esperanza, eso debe llenarnos de motivación para vivir para Él. Eso debe llenarnos de gozo, sabiendo que aún la tristeza más grande que tengamos como personas aquí en esta tierra no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Voy pues a preparar lugar para vosotros, qué maravilla. Algunos ya están con el Señor, algunos están disfrutando de esa comunión sin relación con el pecado allá. ¿Y nosotros por qué estamos en esta tierra? Porque todavía el Señor nos quiere usar como instrumento. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se glorifica a través de vasos frágiles y débiles. Esta escena que presenta Pablo seguramente les ayudó a los filipenses a entender en el contexto la revelación del poder de Dios. Miren lo que ocurre con aquel que es débil. Luego el Señor lo hace fuerte. Jesucristo murió en debilidad, pero ahora gobierna en poder y autoridad. Esta imagen les ha mostrado el cómo seguir el patrón de paciencia, de obediencia y de humildad de Jesús. Y ahora Pablo le está diciendo, miren a Jesús, allí está. Miren, Él pasó primeramente por la cruz, pero luego, ahora está en el trono. Ustedes pueden ser humillados aquí en esta tierra, pero un día van a gozar y disfrutar para siempre con Él. Hermanos, no temamos a lo que nos puede hacer el hombre. No temamos. Mañana pueden descubrirnos una enfermedad terrible, ¿verdad? Y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué puede hacer la muerte si estamos vinculados vitalmente con el Señor Jesucristo? ¿Qué puede hacer? Es una maravilla ser un hijo de Él. Es una maravilla ser el objeto de su amor. Es extraordinario que nosotros como personas simples, comunes y corrientes en esta tierra, sin ningún nombre que sobresalga en esta sociedad, personas sencillas, como dice la palabra de Dios, que Él vino a salvar a aquellos que eran la escoria del mundo, ¿verdad? ¿Qué importa eso? Si tenemos un nombre allá en los cielos. Podemos vivir en esta tierra haciendo lo que tenemos que hacer, sirviendo a nuestro Dios glorioso, porque Él gobierna, Él reina. Hay un himno que dice Jehová reina. Y sí, es verdad, Jehová reina. Y un día Él llamará cuenta a todo el mundo y todo el mundo tendrá que doblar su rodilla, como hemos visto recién. Pero nosotros, sus hijos,
lo haremos con gozo. No es un cuento de hadas, no es una ficción, es una realidad, hermanos. Y qué bueno que sea así. Tenemos esperanza cierta. El camino de la gloria está precedido por el camino de la cruz. Con esto termino. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿recuerdan? En el desierto. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Recuerdan? Él quería que el Señor Jesucristo tomara su reino sin pasar por la cruz. Y el Señor lo rechazó. Porque es necesario pasar por la humillación, porque el que se humilla será exaltado. Y eso nos enseña en términos prácticos a nosotros. No queramos que nuestros derechos se impongan. El único que tiene derechos es el Señor. Padre, muchas gracias. Otra vez, Señor, llenas nuestro corazón de gozo y nos das una perspectiva distinta al saber que Cristo está a la diestra del Padre gobernando con autoridad. A pesar de lo aparente, Señor, a pesar de que las normas morales de esta sociedad están siendo destruidas, tú sigues siendo el Señor. A pesar de que crezca en esta tierra que tanto amamos como nuestro país, a pesar de que crezca, Señor, la oposición a ti, a tu nombre, a tu palabra, a tus principios, tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tu pueblo te honra, tu pueblo te alaba. Señor, danos de tu gracia para vivir para ti, por favor. Señor, hemos vivido mucho para nosotros y nos damos cuenta que siempre es un fracaso cuando vivimos para nosotros. Necesitamos vivir para ti, para honrarte. Padre, coloca cada vez más convicciones en nuestro corazón y que como Esteban tengamos una visión como la que él tuvo. Aún en medio de todo el desastre que estaba ocurriendo en ese momento, la rabia, la ira, la violencia de los hombres, él tenía puesta su mirada en los cielos. Señor, que nunca nos olvidemos de que somos ciudadanos de los cielos de paso en esta tierra. Gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro bendito Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos a ti, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.